Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy muy orgulloso de presentaros este primer caso de éxito y los que se vienen, que se van a venir unos cuantos, de nuestro alumno Pablo, que en su caso ha llegado en un año de Noemi 5 a ganador sólido. Yo lo he visto jugar varias veces además, ¿eh? Ganador sólido en Olimi 50. ¿Ok? Le vamos a preguntar qué tipo de rutinas hace, consejos que puede dar para que logréis lo mismo, cómo hace el estudio y el green, todo lo que sea para que pueda ayudaros a vosotros y en muchas cosas os vais a identificar con él, la tolerancia a la frustración, los momentos complicados, que también los hay, ¿ok? Y antes, muy rápido os digo, quedan muy poquitas plazas, os lo digo muy rápido, muy poquitas plazas para el grupo de No Limit 2 5, ¿ok? La mitad de los alumnos, la mitad, no os exagero la cifra, el 50% ha subido de No Limit 2.5 de este grupo al de No Limit 10.25, el 50%, eso porcentualmente es una barbaridad, ¿ok? Tenemos todavía plazas en todos los grupos, en este quedan muy poquitas, No Limit 2.5, en el MIT 10.25 nos queda alguna más, pero también poquito. Y en el MIT 50 nos quedan literalmente 3 porque las he contado hace un rato. Aquí tenéis los precios, no han cambiado prácticamente las condiciones apenas con respecto a las anteriores convocatorias. Son cursos intensivos de 4 meses. Y nada, si queréis tener opciones a avanzar tan rápido como lo ha hecho Pablo, podéis escribirnos o a mí o a Astur a nuestros Instagrams o Discord, que los dejaré en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, espero que os guste mucho la entrevista dentro vídeo. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bueno, por segunda vez vamos a grabar esta entrevista que antes yo la he cagado, os presento aquí, bueno, ahora se presentará el Pablo, nuestro alumno, un alumno muy currante que, va, un caso de éxito total. Que antes le he dado a grabar y he grabado, en vez de grabarnos a nosotros, estaba grabando una pantalla en pausa, ¿sabes? Digámoslo así. Así que ahora sí, Pablo, te pido disculpas por ello, por la cagada. Ahora sí vamos a grabar bien de verdad esto. Y nada, bueno, ante todo, preséntate un poquito, preséntate al público y demás. Sí, Cuéntanos. lo primero, ya la segunda vez, muchas Mm. gracias Dani por brindarme la oportunidad de la entrevista. Para mí es un placer estar en tu canal y nada, yo me llamo Pablo, vivo en Badajoz, en Extremadura, y bueno, tengo 26 años y llevo con el póker. Pues empezaría a tomármelo en serio porque ya lo conocí en 2023, pero me lo empecé a tomar en serio ya con el enfoque de profesionalizarlo a finales del 2024, cuando ya tomé la decisión. A finales del 23. A finales del 24, es cuando ya me decidí tomármelo, ¿sabes? Enfocarlo de cara a profesionalizarlo. El 24 fue hace 6 meses, Pablo, ¿eh? A finales del Coño, 23. al final, Uno se raya ya con lo de antes. Nada, pero que no te preocupes, no pasa nada. hostia, Nada, eso sí, me comentabas, me había comentado antes eso, que a finales del 23 te habías propuesto. Y bueno, de hecho, bueno, le pediré al editor que comparta ahora por aquí, precisamente el mail que le mandaste a José de cómo estabas en No Limit 5 en aquel momento, que ibas, creo que ibas a sotear No Limit 10 o por ahí, o es más o menos eso era lo que ponía, que se lo mandaste en enero del 24 en este caso, yo estoy mirando aquí el calendario. sí. Vale, pues bueno, vamos ahora sí, vamos con preguntitas, ¿vale? Bueno, ¿cómo era tu vida antes de empezar con el póker? En serio, antes de ponerte en serio de verdad. Cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente tu historia, que yo me la sé, porque bueno, Pablo también ha sido alumno mío individual, entonces hemos hablado mucho, pero bueno, cuéntaselo a la gente, ¿cómo era antes del póker? Sí, pues yo previamente a conocer el póker, mi vida siempre ha estado muy orientada a la parte del deporte, de la parte de la nutrición. Estuve muy centrado en la parte del culturismo durante bastantes años, el culturismo natural, en el que se convirtió para mí, pues en ese momento era una pasión y incluso a plantearme el competir y al final, bueno, que como todo empiezas, ¿no? Como en cualquier otro deporte, ¿no? Yo descubrí el gimnasio, que desde el principio fue como pues una disciplina para conocerme a mí mismo, para mejorar la parte física, la parte mental. Y bueno, conforme vas entrenando, porque al principio, como en todo, pues vas aprendiendo y no eres tan constante, me fui enganchando y al final, pues siempre está muy vinculado al deporte, ¿no? Pero me formé como entrenador personal durante todos esos años previos a conocer al póker. Fue muy orientado a la parte de la nutrición, la parte del entrenamiento personal, todo enfocado a lo que viene siendo el mundo del gimnasio.
es por donde yo estaba encaminado. Qué bueno. Es que eso luego ayuda mucho, tío. Porque a mí me ha pasado, yo también he sido de hacer como así, de hacer mucho deporte, de chavalito, y me Sí, gusta el gimnasio, aunque no a tu nivel, no me he planteado nunca competir, digámoslo así, como tal, ¿no? Que tú has estado ahí cerca de competir, digamos, y todo esto. Yo no he llegado a ese punto, pero ostras, es que eso luego, tío, la disciplina que luego te implica el deporte, sí. es luego muy extrapolable a otras áreas de la vida, y eso me parece súper clave. Em, Vale, vamos a ver. ¿Qué fue lo que te hizo? Aquí tengo mi chuletita, como siempre, que a mí me gusta tener chuletita, aunque luego vamos fluyendo un poquito. Em, ¿Qué fue lo que te hizo a ti de verdad, Pablo? O sea, decir, yo me voy a meter al póker, o sea, apuesto por esto de verdad. O sea, me has dicho en 2023 que al principio lo 2023. conociste y tal y demás, ¿vale? Sí, pero a Mm. finales de ese mismo año, como dijiste, voy a apostar por esto de verdad. ¿Qué fue lo que te hizo un clic como diciendo, oye, que voy a por ello? Sí, pues yo conocí eso, como lo he dicho, a finales del 2023, cuando yo me planteé ya el tomármelo en serio. Yo conocí a mediados del 2023 el póker y demás por el hermano de un amigo mío que se dedica a ello. Y desde el principio fue como, me encantó la parte estratégica, o sea, es como que es lo que más me llamó la atención, la parte, siempre desde el principio, es como que mi prioridad ha sido ese enfoque intelectual con el póker, ¿sabes? Lo que me ha llamado la atención, no el enfoque de más bien de jugar para ganar dinero recreacional, que bueno, eso es secundario, importante, pero que mi enfoque era, hostia, me llamaba mucho la atención la estrategia que tiene en sí el juego y la profundidad y la complejidad. Ujú. Y, y sobre todo, yo siempre me he sentido como una persona muy oveja negra en el sentido de que no quería seguir el camino estándar porque no veía nada que cuadrase conmigo a la hora de terminar bachillerato, plantearme una formación universitaria, pero no veía cuál encajaba conmigo. Y era como, al final tienes esa presión social Ujú. de la familia y demás, de que tienes que estudiar una carrera, tienes que seguir este patrón. En mí no iba a eso y por eso que siempre he estado como buscando otras alternativas. Y el póker lo que me gustó es que me encantó esa parte estratégica y a la vez iba con la parte de lo que yo más valoraba, ¿no? Que es el ser libre, ser el dueño de mi tiempo, tener la libertad para organizarme y para hacer lo que yo quiera, por así decirlo. Y, y eso es lo que más me llamó la atención, ¿sabes? Básicamente del póker. El hacer algo que te gusta, que lo disfrutas y encima tú tienes el control absoluto de todo, ¿sabes? De todo lo que depende de ti, esa libertad. Sí, la parte de la libertad, tío. Es que esa para mí es la, Sí, la clave es esa y sobre todo lo que has dicho de que te guste la complejidad estratégica. sí, Es que eso yo lo digo a mucha gente. A mí me escribe gente, Pablo, y esto me parece también muy importante, ¿no? Que me dice, quiero ganar. El otro día me pasó literalmente un hombre que quería entrar a nuestra escuela y me dice, mi objetivo es ganar $1.500 al mes. Digo, si tu objetivo es ganar dinero, métete a otro sitio. O sea, claro, escribe a otra escuela, porque en esta no va a funcionar. O sea, en nuestra escuela no entres, si esa es tu mentalidad. Porque la clave es que te tiene que gustar de verdad el sí, póker, porque luego el cerebro no está hecho, digámoslo así, ¿no? Para aguantar las partes de perder dinero a pesar de sí. estar haciendo todo bien. Entonces, claro, para lidiar y disfrutar del proceso es clave que te guste de verdad. Si nada más que lo haces por dinero es que es inevitable que caigas. Vale, te iba a preguntar, claro, ¿por qué te decidiste por entrar a nuestra escuela? Que me habías dicho que habías visto algunos vídeos de José y tal, ¿no? De Sí, Astur, sí, de sí, Astur Poker, en nuestra escuela. ¿Por qué decidiste sí. entrar a nuestra en concreto? Pues muy buena, tío. Sí, es por enero del 2024, ¿no? Que yo estaba en YouTube y me salió un vídeo de José. Si mal no recuerdo, era un vídeo relacionado, estaba explicando una estrategia de juegos recreacionales. Yo no conocía a José, no conocía nada de él, pero me salió ese vídeo y me gustó muchísimo el enfoque, cómo lo estaba transmitiendo, cómo se centraba en lo que viene siendo las bases, lo más importante de esa situación en concreto contra ese tipo de recreacional. No sé, lo vi como que todo lo enfocaba muy bien, muy bien explicado, ¿sabes? Y después en ese mismo vídeo como que estaba también comentando de que iba a abrir una formación Ujú. para jugadores de avanzados de No Limit 10.
que yo en ese momento estaba en Olympic 5. Entonces, bueno, sí es verdad que no es que me desmotivase eso, porque digo, a lo mejor no puedo entrar, pero yo, como sabía que quería enfocarme y quería dedicarme a esto al 100%, o sea, tenía ya la certeza absoluta de que quería profesionalizarme, porque el póker me apasionaba. Lo intenté y le escribí a José por correo comentándole toda mi situación, que además yo desde el principio hice un curso de No Limit 2, No Limit 5, cuando estaba por ahí hice una formación con Doctor Banana, Ujú, que también ujú. consumía contenido suyo de YouTube, y él abrió una Ujú, formación de mental, y como ujú. que desde el principio siempre le di mucha importancia a la parte mental, y esa Qué bueno. formación me ayudó muchísimo, y como José también comentaba que la valoraba mucho, pues también le comenté que había hecho esa formación, que quería aprender, que al final es mi objetivo, y lo sigue Ujú. siendo. Entonces, bueno, ya le escribí a ver si se daba la situación, y bueno, al final, pues sí, sí se dio. Qué bueno, qué bueno. Sí, mira, ahora de hecho le diré, ahora es cuando el editor le diré que ponga, que me mandaste literal el correo que le mandaste Sí, a José el 11 de enero, vamos, lo tengo yo por aquí. Y justo eso, estabas en Nolimi 5, que esto, bueno, lo habré puesto en el título del vídeo, lo que sea, ¿no? Pero que pasaste de Nolimi 5 y ya lo tenías como objetivo, que lo verán en pantalla después los seguidores, ¿no? sí, Ya tenías como objetivo llegar a Nolimi 50 ganador, incluso plantearte, que es que lo pone en ese email, llegar a 100 y vamos, que casi lo lograste. O sea, fue a lo mejor un mes después o dos de lo que tú ponías ahí, ¿no? Que hiciste, que tú ahora mismo eres ganador sólido en 50, bueno, digámoslo así, que 100 lo sí. has tocado un poco, lo has soteado algo, pero tu nivel en el que aún de momento eres ganador, ya te digo yo que vas para abajo la mentalidad que tienes, es en 50 y es que literal. Literal lo hiciste, o sea que buenísimo, que también, ya que estoy, le diré al editor también que ahora comparta después como a continuación, porque a la gente le encantan las gráficas y todo este rollo, ¿no? Que compartan como la primera, porque en esta entrevista vamos a ser realistas, porque os digo de antemano, ¿vale? Que sé que lo que llama la atención son las gráficas, pero esto se lo decía fuera de cámaras, digámoslo así, ¿no? Se lo estaba diciendo a Pablo, que una gráfica es muy fácilmente manipulable, o sea, y aquí se va a ver claramente las gráficas que enseñemos de que sí, hay alguna muy bonita, que ha ido todo muy bien, pero luego también enseñaremos que hay momentos malos, ¿vale? Que es inevitable que te toquen en algún momento y que Pablo también ha pasado y la clave es eso, ¿no? La mentalidad que ha tenido. Ahora de momento vamos a poner la de No Limit 10. Y bueno, y ahora continuamos. Vamos a hablar un poquito, Pablo, de el proceso como tal, tus luchas, aprendizajes y todas estas cositas, ¿vale? Em, en tu caso, y esta sí te la pregunto tal cual, porque la gente tiene que entender que hay momentos duros y demás, ¿cuál ha sido el momento más duro en tu caso durante tu camino? ¿Cuál ha sido tu momento más duro? Bueno, muy buena. ¿eh? Sinceramente, el momento más duro que he experimentado es en el que me encuentro actualmente. Y la verdad que es curioso porque es en el que más serenidad estoy sintiendo y más calma, más templanza. Y está siendo el momento más duro. Al final ha sido como desde el proceso de No Limit 5, No Limit 10, No Limit 25, ha sido como un proceso Mm, en el que, bueno, habrá rachas en las que te vaya mejor o peor, pero todo ha ido fluyendo muy bien hacia arriba. Pero ahora ha sido cuando realmente la vida, el universo, Dios, como quieras llamarlo, me ha puesto un test bastante fuerte de, vale, realmente te lo mereces, estás dispuesto a dar y a ser esa versión de ti que va a superar esto y se va a convertir en ese jugador, en ese atleta. Y ahora es la situación más dura, pero es lo que te he comentado. Todo es cuestión de perspectiva en la vida, ¿sabes? Todo es cuestión de ujú. perspectiva. Entonces, Buenísimo. al final, eh, lo que mantienes, o sea, al final es como que lo que mantienes en la mente, ese pensamiento dominante que mantienes, es lo que al final atraes. O sea, es en lo que te Ujú, conviertes. mm, Si tú al final le das ese enfoque negativo y te centras en la parte mala, la culpa, en el por qué yo, en el victimizarte, al final vas a atraer todo eso. Y ahí no consigues nada. ujú, Pero me estoy descubriendo de que todo esto tiene una razón de ser, ¿no? De que al final el hecho de que esté experimentando esta situación es una oportunidad. Es una ujú. oportunidad para Efectivamente. elevarme, para ser mejor, para ponerme más estricto con la parte del estudio, para mejorar rutinas, para mejorar hábitos.
Entonces está siendo para mí eso, una bendición, ¿no? El estar experimentando esta situación, porque me he dado cuenta de que gracias a ello estoy dando lo mejor, estoy siendo mi mejor versión, ¿sabes? Pese a que habrá situaciones en las que pues, te encuentres peor o no te apetezca tanto, pero es todo cuestión de percepción, ¿sabes? Entonces por Ujú. eso estoy muy tranquilo, tío, porque la vida me está poniendo este test por eso, básicamente, Mira, y para ahora, elevarme. a ese respecto, Pablo, te iba a preguntar, ya que estoy, que me viene un poco. O sea, ¿tú cómo dirías que, esta ya te la pregunto yo ahora, ¿cómo dirías que ha sido tu rutina y cómo ha ido como evolucionando? ¿No? De cara a eso, ¿no? Acercarte, porque digo, has hablado de rutina, o sea, si es algún Sí, cambio, tal, digo, me parece muy interesante, porque ya te digo, yo tengo aquí la chuleta, pero luego muchas veces me gusta improvisar, ¿no? ¿Cómo dirías que fue tu rutina? Porque claro, vamos aprendiendo, vamos viendo errores que hemos claro. cometido, ¿no? Y vamos evolucionando. ¿Cómo dirías que ha ido evolucionando tu rutina y qué tipo de rutina tienes ahora? Pues al principio probando muchas formas, ¿no? de organizarte, que tampoco ninguna me generaba adherencia, pero que es como al final, como en todo, ¿no? Ensayo-error, ¿no? Ujú. Y ahora, por ejemplo, sí es verdad que ya siento que tengo una rutina bastante sólida, que la disfruto y me genera mucha adherencia. Eh, Ahora, por ejemplo, pues me levanto entre las 6 y las 7 de la mañana. Yo soy una persona que soy muy de mañana, ¿sabes? Yo ya me he descubierto, he probado bastantes cosas y yo ya he descubierto que soy una persona muy de mañana. Entonces eso, me levanto entre las 6 y las 7. Tengo como una primera parte como que me la dedico a mí mismo, como de introspección diría, Buenísimo. que rollo, me levanto, doy una ducha de agua fría todos los días, eso sí, para activarme. Esa primera parte de introspección, que bueno, hago como una meditación de entre 20 y 30 minutos y lectura, como para aquietar a la mente y ya como que prepararme para el día de trabajo y de todo lo que haga. Entonces, después de eso, para mí ya vendría el primer bloque de trabajo que sería el green. Yo empiezo el green a las 8 de la mañana y prácticamente me hago todo el green por la mañana. O sea, de 8 a 1 o de 8 a 2 me hago todo el green, básicamente. Sí es verdad que hay días que a lo mejor me dejo una hora y cuarto por la tarde, pero a mí es lo que mejor me viene, porque es que me siento como muy fresco, muy concentrado. A lo mejor no serán las mejores mesas, pero que sí hay buenas mesas, pero bueno, hay menos tráfico, pero sí hay buenas mesas. Pero es como yo me siento que disfruto más, porque por la mañana es como que estoy muy lúcido y puedo centrarme muy bien en la parte estratégica, puedo estar muy presente a la hora de explotar, de darme cuenta de sizing, de todo, ¿sabes? Entonces, el green lo hago por Ujú. la mañana. Ujú. Y bueno, a mediodía pues tengo esa parte de un break, un descanso en el que sí hago un ayuno, todo esto haciendo un ayuno. Ujú. Eso también lo noto bastante, el ayuno, Ujú. porque al final es como que me ayuda a mantenerme más enfocado. Básicamente, no es Ujú. por nada de nutrición ni nada, es simplemente como que me ayuda a mantenerme concentrado en no comer, No hay ¿sabes? picos de insulina que dan Claro, sueño y todo esto. Mm. sí, sí. Y ya hago la primera comida, eso, a mediodía. Y ahí después, rollo sobre las 3:30, 4, es cuando ya me pongo con la parte, el segundo bloque de trabajo de estudio, que Ujú. ahí o quedo con compañeros para hacer alguna revisión de lo que estemos dando en ese momento, o la parte teórica de José, de la escuela, en el que la parte de estudio son como, el green es entre 4 y 5 horas de green al día, Ujú. entre 4 y 5 horas, y la parte de estudio 2 3 horas de estudio al día, Ujú. básicamente, y acabo el estudio y ya me voy al gimnasio. Me voy al Ujú. gimnasio Al y ya está. psicólogo, como digo yo, Sí, sí, a nuestro al psicólogo. psicólogo. Sí, 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 no, ya está. Muy buena Y ya rutina. vuelvo y ya desconecto o me hago un paseo, lo que sea, pero bueno, que ya después del gimnasio yo ya Mm. desconecto. No, no Ujú. toco el ordenador, Buenísimo. ¿sabes? Buenísimo. Me parece muy importante, Pablo, esto que has comentado así, como por aportar valor también, ¿no? A la Sí, comunidad, a los seguidores, a quien vea el vídeo, que has dicho que a lo mejor las mesas por la mañana son menos EV y tal, ¿no? Y es sí, obvio que sí. Pero aquí quiero hacer yo un apunte, que muchas veces nosotros tenemos que ver el EV a largo plazo personal de cada uno, que eso es la clave. ¿Te sientes bien contigo mismo? Sí. ¿Estás claro, más fresco?
Sí, ¿es más sostenible a largo plazo? También. ¿Disfrutas más del proceso? También. Pues ya está, o sea, es más seguro a largo plazo. Punto. O sea, no hay más. Y esa es la clave. Y cada uno somos diferentes en ese sentido. Esa es la clave que tiene que entender cada uno, digámoslo así. Totalmente. O sea, es que es tal cual. Vale, pregunta esta. ¿Qué errores, es que esta me parece muy buena, cometiste al principio que ahora ves clarísimo que habría que corregir? Buah, muy bueno. Sí quería comentar un apunte Sí, respecto sí, al sí, sí. anterior, Dale, para dale. la gente que lo esté viendo, gente que esté empezando, que esté pues en mi nivel o por ahí, que se estructure una rutina, tío, y que la escriban. Porque al Totalmente. final, si tú vas fluyendo, cada día te levantas a una hora y es como a ver qué hago hoy. No, es que al final eso es un error porque mm, o sea, es como que gastas mucha energía, ¿sabes? Y al final la mente tiene que buscar, o sea, al final nosotros tenemos que buscar la eficiencia, ¿sabes? Y si tú tienes una rutina ya sólida, ya te vas conociendo, te la planificas en base a lo que mejor te viene, es como que todo lo tienes mucho más claro y ya te levantas y ejecutas, no tienes que ponerte a pensar en... Y tampoco procrastinas, ¿sabes? Porque aunque te apetezca o no te apetezca, es la rutina cumples. Ujú. O sea, dedícate un día para diseñarla y el resto ejecútala sin negociar contigo mismo. ¿Sabes? No negocies, la ejecutas. ¿Sabes? Entonces, por eso que lo que le diré a la gente, que a mí, por ejemplo, yo también al principio sobre todo, ¿no? Que no he tenido rutina, diría eso, ¿no? De Esos que errores, se sí. estableciese una buena rutina, tío. ¿Sabes? Que es muy importante la rutina. Ahí va la pregunta, claro, ¿de qué errores Sí, cometiste que ahora ves clarísimo? Y precisamente este uno sí, de ellos, ¿no? Yo también, claro. Yo también cometí ese sí. entre muchos otros. De errores, tío, principalmente al principio de no conocerme, ¿no? De no saber cuál es la rutina que mejor me funciona y de probar muchas cosas, pero actuar sin tener un plan fijo, ¿no? Al principio en cuanto a lo que es rutina. Que sí, que ejecutas, sí que haces todo lo que la parte de estudio del green, pero no tienes esa rutina establecida. Eso sería un error. Ujú. Y también otro error diría, tío, el entorno, tío, sería, lo diría off poker a la hora de dejarme llevar en algunas situaciones, tío, influenciarme y desalinearme un poco con mi esencia y con mi propósito, ¿no? Eso también lo diría, que al final creo que el entorno parece como muy típico, ¿no? De que el entorno, no, pero es que profundiza en ello, ¿sabes? Profundiza en ello y el entorno es súper importante. Porque, por otro lado, dentro del póker, una de las cosas que creo que también me ha ayudado muchísimo a avanzar ha sido el propio grupo de estudio que he creado. Los compañeros que tengo son todos auténticas bestias mentales y son personas muy capaces, que son muy disciplinadas en su día a día. Al final, si tú te rodeas de personas así, tú te conviertes en otra persona igual y eso te incentiva a dar lo mejor de ti. Y al final es como todo, si en tu grupo de amigos o en tu entorno pues son personas que no tienen un propósito, son personas que se dejan llevar, pues tú al final eso te va a contagiar a ti. Pero si es al revés, son personas que tienen un propósito. eh, o sea, lo que hacen se centran en hacerlo de forma excelente, pues tú al final es como que es lo único que ves. Entonces, lo que quieres es nivelarte con ese entorno, ¿sabes? Entonces diría que el entorno es súper clave. Sí, ¿Vale? totalmente de acuerdo. O sea, es que eso es tal cual. Porque además, cuando tenemos un entorno, digamos, que va en otra dirección, o sea, partimos del mismo punto, pero tú vas en dirección a sacar lo mejor de ti, por decirlo de alguna Sí, manera, ¿no? Y ellos no. Ellos consciente o inconscientemente, la inmensa mayoría de ellos, ya sea un entorno más bueno o menos malo, es decir, con mejores intenciones sí, o peores, te tratan de arrastrar, consciente o inconscientemente, insisto, como para que vuelvas a estar en su nivel, que muchas veces no tienen por qué hacerlo con esa intención, ni mucho menos. Obviamente, si lo hacen intencionadamente, borras en torno de tu vida. sí. Si no lo hacen intencionadamente, a lo mejor borrar no, pero reducir al menos mientras estés buscando tus objetivos el tiempo que le dedicamos a esa gente, es que nos vemos obligados, porque es que es en automático. Esto me pasa a mí, o sea, yo ahora mismo, y de eso luego hablaremos, yo ahora mismo le hablo a mi yo de hace 3 años, por ejemplo, ¿no? Y mi yo de hace 3 años le parecía muy lejano lo que para mí ahora es un básico, digámoslo así. ¿Por qué? Porque
soy una muy versión mejor de mí mismo y a ti seguro que te está pasando como algo parecido. Bueno, ¿qué te voy a decir? Se ha pasado de 5 a 50 ganadores en un año. Pero quiero decir, es eso, ¿no? Precisamente apoyarnos en ese entorno que nos ayuda, que nos dirige hacia el crecimiento, que vamos en la misma dirección, aunque no sea necesariamente en la misma profesión. Pero rodearte de ese entorno es que te cambia totalmente en todos los sentidos. Pero económico y no económico también, que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Como que es un reflejo el Sí, dinero que ganamos, ¿no? Del valor que nosotros tenemos como personas. Pero es que eso, puedes pasar de que ves como un sueño, 2.000 euros o dólares, por poner un ejemplo, y luego con gente así te vas juntando, vais creciendo todos y de repente se convierte en el estándar, a lo mejor el doble o el triple de eso. Es lo que acaba pasando con y hay mucho que ser trabajo egoísta. y mucha Prefiero, constancia. En el buen sentido, sí, totalmente de sí, acuerdo. sí, 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 totalmente. Primero tienes que ser feliz tú, si no, no puedes dar tu exacto, felicidad, ¿no? Digamos. exacto. Que hay mucha sintonía. Esto es más casi una charla que una... Es que vamos tú y yo muy alineados, Pablo, y eso se nota. Esto parece casi más una charla que una entrevista. Pero bueno, vamos a Sí, continuar contigo, que ya no sé... Ah, bueno, había dicho un poco lo de los errores y has hablado de lo del entorno. Vale, es que esta me parece muy buena. Y esta te la tengo que leer tal cual, esta sí. ¿Cómo gestionabas la frustración cuando las cosas no te salían para ver tu evolución, ¿no? Un poco también. sí, ¿Y cómo lo haces ahora? Y cómo esto se acaba traduciendo también en nuevas ganancias, aunque también ya hemos hablado que eso lo enseñaré luego después de que has tenido unos malos momentos y enseñaremos esa sí, gráfica, digamos, la mala al final, porque aquí mostramos la realidad, que tú ya eres, vamos, para mí eres profesional, aunque en lo económico aún no lo seas al 100%, pero para mí ya lo eres. Pero veremos cómo has tenido tus altos, pero también tu bajo, y cómo sin embargo el bajo lo has llevado mejor que nunca, precisamente gracias a esa evolución. ¿Cómo gestionabas, repito, que me enrollo, cómo gestionabas la frustración cuando las cosas no salían antes y cómo lo haces ahora? Para ver cómo ha sido tu evolución de mindset. va, estás muy buena, tío. Mm, Eh, a ver, mi principal patrón de creencia, ¿vale? A lo largo de este último año, el patrón que me ha limitado ha sido el vincularme a expectativas, ¿sabes? Ha sido el apegarme, ujú, los mm, apegos, que yo creo que todos tenemos apegos, ¿no? Y al ujú, final es importante también darse cuenta, pero yo creo que ha sido el principal patrón de limitarme porque era mucha frustración, obviamente, en el póker. Ya sabes tú que los resultados no es igual a esfuerzo en el corto plazo, entonces puedes estar haciendo las cosas muy bien eh, y meterle todas las horas del mundo y que no veas los resultados, básicamente. Entonces, en mi mente era pues tener esa prisa, ¿no? De, hostia, me estoy esforzando mucho, pero no veo la equivalencia, ¿sabes? Entonces, luchar en contra de lo inevitable. Y eso al final genera una sensación de sufrimiento y de malestar que no es necesaria. Lo que hay que centrarse pues eso hay que trabajarlo a partir de ver esa creencia, ¿no? Pero yo creo que ha sido lo principal, ¿no? El principal, el tema de los apegos, ¿sabes? De costarme mucho y sufrir mucho por eso, por apegarme a las expectativas y ahora, tío, pues tío, obviamente sigue habiendo muchas cosas que hay que mejorar, ¿no? Pero gracias también a todo el trabajo que tú pones en la escuela, con todas las clases, la formación, como todo lo explicas, tío, de forma minuciosa, que nos ayuda, nos aporta muchísimo. Obviamente, el alumno tiene que hacer el trabajo, eso es muy importante. mm, Y, tío, a mí, por ejemplo, para mí la meditación, tío, eh, está siendo clave, ¿no? La meditación, la hora de introspeccionar. Creo que es muy ujú, importante. Vivimos en un mundo de muchísimo ruido, donde estamos totalmente expuestos a que si no son las redes sociales, que si por aquí ahora eh, escucho música, pero al final creo que hay que también apagar ese ruido, tío, y para escuchar realmente a todo tu interior, sabes lo que piensas, tío, y de esa forma como darte cuenta de cuál es tu patrón, sabes, de tus creencias. ujú. Y, y pues gracias a eso, tío, como que me he dado cuenta de todas las cosas que tenía pues, que mejorar, ¿no? Y ya está, y hundir un poco esas expectativas, diría, ¿no? Ahora, simplemente centrarme en lo que yo puedo controlar y en hacer todos los días, tío, ejecutar de cómo lo haría mi mejor versión, por así decirlo. Y ya está. Y lo que tenga que suceder, tío, al final el universo te lo dará, tío. Te lo dará en algún punto, ¿sabes? Eh, Pero sin, o sea, sin esforzarte, por así decirlo. Porque ya estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿sabes?
Efectivamente, es que es lo que decimos, si una persona se levanta a su hora, estudia todos los días X cantidad de tiempo, grinda no sé cuántas horas, participa en el grupo de Discord, tiene un grupo de estudio también, Sí, pregunta a su coach, aprende y aprende y aprende, ¿alguien tiene dudas de que esa persona va a ser profesional y además un profesional bueno? No, la única sí, duda es cuánto tiempo va a tardar porque cada persona tiene un poco sus claro, tiempos, ni más ni sí, menos, pero es que va a llegar. Porque es un reflejo de quién tú eres y de cómo trabajas, de cómo afrontas los problemas y todo esto. Totalmente. Eh, Muy buena esa. Vale, y ahora vamos a pasar un poco como, bueno, antes de nada, lo que voy a pedir aquí, le voy a pedir aquí al editor que ponga, pero para que vea la gente, ¿no? Porque vamos a hablar de cómo ha habido una transformación en ti, ¿no? Y de cómo vamos a poner las gráficas tanto de que te ha ido muy bien como del golpetazo de que luego te ha ido mal, de lo que has comentado ahora, ¿no? sí. De cómo lo bien que lo estás afrontando. Y es que eso es precisamente lo que es como, bueno, la única duda que tengo es cuánto Pablo va a tardar en volver a volver a hacer su gráfica así, a pasar de esa mala rachilla un poco así a que haga así. Pero ahora vamos a hablar, una vez que ya le he dicho esto al editor, es que así me mando la ISO para que luego no se me olvide. Vamos a hablar un poco como de tu transformación, aunque eso ya sabemos que no ha sido una transformación como que tú ya lo tenías claro, no ha habido como un momento concreto que tú digas, soy ahora profesional, digámoslo así, ¿no? Pero Sí. porque eso yo creo que a todos nos pasa alguna vez, ¿no? Algún resultado en concreto, algún sentirte como en las mesas, algún algo. ¿Cuándo has sentido tú por primera vez que ya estabas consiguiendo como, oye, que ya vivo de esto, digámoslo así? ¿Cómo ha sido, cuándo ha sido como, cuándo has tenido eso como por primera vez o que recuerdas? ¿Ha podido ser a lo mejor en una mano en concreto, en una sesión, en un mes, en unos resultados, en cómo has afrontado una situación? ¿Cómo dirías tú que has dicho, ahora sí? Sí, Está muy buena, jodida, ¿eh? tío. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que, tío, 100%, con certeza, siempre me he sentido un profesional, incluso en esos niveles de no lividez y demás. Principalmente porque confiaba, tío, confiaba en mis capacidades, ¿sabes? Y estaba ejecutando como tal, ¿sabes? Obviamente he cometido muchos errores, eh, pues no he tenido en algunas situaciones a lo mejor la, la paciencia o tanta constancia, pero bueno, que al final eso fue una parte del proceso, pero siempre he intentado ejecutar como un profesional, ¿sabes? Mm, Entonces, pero sí es verdad que ahora es como el momento en el que ya como que lo siento al 100% del día a día, de tener una rutina muy sólida, el planificarme bien los objetivos, el conocerme mejor a mí mismo, gracias a esa introspección, ¿sabes? Entonces mm, como que lo siento porque lo siento de esa forma ahora, por cómo voy mejorando, voy aprendiendo de todos los errores, de la perfección, ¿no? De lo que hemos hablado antes, ¿no? mm, De que antes a lo mejor podía anclarme más en esa parte más negativa, porque es normal. Es que si nadie te ha enseñado, es normal. Es como llevándolo al gimnasio. Si tú empiezas a entrenar eh, y pesas 60 kilos, por así decirlo, eh, mm, o 50 kilos, no esperes que en un mes vayas a ganar 10 kilos de masa muscular o vayas a hacer un ejercicio perfecto. Entonces, no te sabotees si no eres capaz de hacer ese ejercicio bien. En esto es lo mismo. Si nadie te ha enseñado a gestionar tus emociones, nadie en la vida, porque no te lo enseño, no te sabotees a ti mismo cuando te vengan esos patrones y esos pensamientos negativos. mm, Permítete sentirte mal y, tío, ya irás aprendiendo. Entonces, ahora como que eso lo voy aceptando y voy conociéndome y por eso lo siento de esa forma. Y sobre todo en estos últimos meses en el que ya ves un resultado monetario, ves esa recompensa después de todo este proceso, pues de que ganas, generas a lo mejor 1.500 2.000 euros al mes y dices, hostia, pues te da esa sensación de alegría, sobre todo, pues por darte algún capricho o darle un capricho a algún familiar, ¿sabes? ¿Sabes? Que te ha mm, apoyado y esa sensación de, hostia, me siento un profesional porque soy sólido, ¿sabes? Como que no negocio conmigo mismo y tanto dentro como fuera de las mesas intento, como lo que yo pienso, ¿no? Que yo al final me considero un atleta mental de alto rendimiento, no más bien el hecho de ser un jugador de póker, porque eso como que lo veo más superficial, pero yo es como que me quiero mm. identificar con ser un atleta, ¿sabes? Sí, Ser la un parte atleta mental de intelectual que alto has dicho rendimiento. antes. La parte Sí, la intelectual parte que decías de, antes.
eso es como que Eh, te abstrae mucho del resultado y te permite enfocarte, tío, en lo que sí puedes controlar, de las horas de estudio, las horas de grit, cómo te alimentas, las horas de sueño, cómo te hablas a ti mismo, los pensamientos, las relaciones, cómo cuidas de tu entorno, todo eso. Entonces, que todo se engloba, tío, ¿sabes? Todo se sincroniza. Ujú. Nada, buenísima, buenísima, Pablo. Muy, muy buen aporte, como siempre. Decías tantas cosas que digo, quiero comentar unas y otras, digo, pero joder, es que dices tanto que si no esto se puede alargar mucho. Pero muy Sí, interesante lo que has dicho antes del ejemplo de gimnasio de 60 kilos y tal. Pero ahí le añado un plus, que es que el gimnasio, que uno se ponga fuerte y demás, es algo sí, tangible, visible, claro, digámoslo así, ¿no? Si tú te vas poniendo fuerte, pero ¿qué pasa? Que luego en la mente, muchas veces, esto es peor todavía, en la mente, o sea, en lo intangible nos creemos que por saber qué es lo correcto, vamos a hacerlo, por el simple hecho claro, de saberlo. Y esto, yo siempre pongo este ejemplo, es como si el hecho de saber que tienes que entrenar y comer bien, ir al gimnasio, entrenar con esta técnica tal, creer que saberlo te va a poner fuerte. Igual de absurdo es. No, es como tienes que entrenar la mente, tienes que dedicarle tu tiempo, esa meditación, visualizaciones. De esta manera tú vas entrenando la mente más para que tenga más pensamientos positivos, de crecimiento, de empoderamiento, digamos, el porcentaje de esos pensamientos aumente, que seas cada vez más resolutivo y demás, y eso como consecuencia última, disfrutando entre medias de ese proceso, como dices tú, de esa parte intelectual, no digámoslo así, del póker, como consecuencia acabará trayendo esos resultados. Vamos totalmente. a motivar un poquito a la gente. Vamos a motivar un poquito a la gente. Vale, para que tú, Pablo, que has logrado llegar a ganador sólido de 50 desde Nolimi 5 en un año, ¿vale? ¿Qué le dirías a alguien que está ahora donde estabas tú hace un año? ¿Qué le dirías? Buah. Pues, A la gente en pues tío, general, digámoslo así, ¿no? Que esté donde estabas sí, tú. tío, lo principal, lo más importante que le diría sobre todo, tío, es que o sea, se diseñe un buen plan, tío. Lo primero es el propósito, tío, ¿sabes? Ujú, Que escriba su propósito, tío. Que se pregunte el para qué va a jugar, para qué, por qué se quiere convertir en jugador profesional de póker. El propósito en sí, que le busque el sentido. Porque al final, si ejecutas sin sentido, cuando te lleguen las malas situaciones, cuando te lleguen las adversidades, no vas a saber el por qué, no vas a tener ese fuego interno de avanzar, ¿sabes? buenísima. Entonces, Ujú, el diseñar, el descubrir ese propósito, tío, escribirlo, ¿sabes? Y ujú, sobre todo eso, después, el planificar un buen plan, tío, un buen plan a largo plazo y a medio plazo, ¿sabes? Y después semanal, ujú, de cómo vas a conseguirlo, centrándote en el quién, tío, lo que has dicho también antes, ¿no? De centrarte en el quién ujú, y no en el cómo, ¿sabes? Porque al final o sea, céntrate en convertirte en esa persona que va a lograr esos resultados, ¿sabes? Eso sería efectivamente. eso sería clave y que no tuviese prisa, tío. ¿Sabes? Que al final, como en una carrera pues en una posición, esto requiere Ujú, de tiempo y de esfuerzo y que piense, tío, que como yo intento siempre, tío, mantenerlo en mi mente, el jugar en décadas, tío, el pensar en décadas, de que al final si me visualizo dentro de 5 o 6 años, el que tengas un tramo en el que no te estén yendo bien las cosas de 150.000, 200.000 manos, lo que sea, no supone nada en una muestra de 5 o 6 millones de manos. Entonces, que no tengas prisa por lograr eh, X objetivo o sea, que no te limites a un tramo temporal, ¿sabes? Que ujú, disfrutes simplemente, te centres en lo que sí puedes controlar. ¿Sabe? Que no ujú. tuviese prisa. Y la parte del propósito y del plan, tío, que lo diseñase bien. Totalmente de acuerdo. Qué importante es todo esto que estabas diciendo. Precisamente al final se resume a eso, ¿no? O sea, es decir, primero un propósito que sería como un objetivo personal significativo. Vale, Exacto. bien. Con una fecha de límite. Te puedes poner fechas límites y tal para acercarte a ello, pero ya sabemos, sin vincularte demasiado a ellas, como hemos comentado, sin vincularse demasiado a la expectativa. Y luego es, vale, quiero esto. ¿En quién tengo que convertirme para que atraer esto? Ahí es donde está la clave. No es como, ¿cómo lo hago como tal? No, no. ¿Quién tengo que ser yo
para traer esto? ¿Una persona que se centre en las dificultades o que se centre en las soluciones? ¿Una persona que viene, que algo se pone difícil y ya se rinde, se encoge de hombros? ¿Una persona que dice, no, 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 ¿qué puedo aprender yo de aquí? ¿Cómo quiero crecer? Lo que decimos, que tú lo has aplicado al 100%. Es más, cuanto peor, vamos, no sé si lo habrá puesto antes el editor, si no se lo digo que la ponga ahora, la gráfica de cuando te ha Mm. ido mal, que ahora precisamente lo hemos comentado un poco antes, que ahora es cuando peor te está yendo y yo es cuando mentalmente te veo que es que solo digo, vale, tengo la duda de cuánto va a tardar en reventarla. ¿Cuánto va a tardar Pablo otra vez en ir para arriba? Porque estás afrontándolo precisamente de esta manera. No te estás centrando en el resultado, sino en decir, vale, esto forma parte de lo que has dicho antes, de esas ciento y pico mil manos, 200.000, lo que sean, de las 5 millones que sean a lo largo de 5 o 6 años, lo que sean, dices, es una pequeña parte más. Anda, mira, aquí, ¿qué pasó? Que pude aprender algo nuevo. Que es lo que Ya. decíamos antes también, ¿no? Es como un éxito lo disfruto, un error, una dificultad, un problema, aprendizaje. Esa es la clave, que es lo que yo siempre digo. Yo no hubiera abierto mi canal, dar coaching, etcétera, si no hubiera Claro. pasado la depresión. Es que yo siempre lo comento, es que es tal cual. Cuando más te hundes es cuando más puedes luego rebotar hacia arriba si estás dispuesto a aprender de todo eso que te está hundiendo, precisamente. Vale. Muy buenos aportes, Pablo. Es que estamos en muy buena sintonía, como siempre, eso se Mm. nota. Ya estamos cerquita, cerquita de acabar, aunque vamos, yo creo que al final del vídeo o cerca del final, pondré la gráfica lo que es la total, para que la gente vea que aquí no es como, ¡guau! Te pongo una gráfica de la polla. Yo podría haber hablado, y esto es al cual, yo podría haber hablado mejor bueno, aparte de que son manipulables las gráficas, que esto hay que decirlo, y son fáciles de manipular, yo podría haber hablado con cualquier alumno, con quien fuera, decir, pásame una gráfica muy bonita, ¿sabes? Y te pasa, o Pablo, pásame esto que es lo más bonito. No, no, vamos a poner la realidad. Tú has llegado a 50, ganador sólido, y yo te he visto jugar varias veces, o sea, es el nivel que tienes, ¿vale? Y tú eres ganador sólido en 50, y no tienes una gráfica que haga como ¡fua! Ahí hacia arriba. O sea, ha pasado un año, ¿vale? O sea, es que ya Claro. es increíble ya lo que has logrado, que eso es clave entenderlo. Vale, y luego, bueno, vamos a un poquito a ese cierre, digámoslo así, ese cierre bonito. ¿Qué, digamos, sueños, objetivos, metas tienes ahora que antes te parecían Mm. imposibles? Pues, tío, todo relacionado con lo que te he comentado al principio, es lo que es lo que se mantiene, ese deseo ardiente, tío, que desde el principio, esa libertad, ¿no? Ese ser el dueño de mi tiempo haciendo algo que me encanta. Entonces, ahora es como que lo ves todo más cercano porque al final ya, pues, vas subiendo niveles, ¿no? Y te vas acercando a esa parte de profesionalizarlo ya de forma seria. Y yo una de las cosas que más ilusión me hace, pues esa parte sobre todo de emigrar fuera, de estar dependiendo de mí mismo, independizarme en otro país, desarrollando mi actividad, ¿no? El tema del póker. Y al final esa sería eh, el propósito a día de hoy que veo que está muy cerca, ¿no? Irme fuera, ¿sabes? Y Ujú, conocer otra cultura, conocer otras personas. Al final es eso, tío. Descubrir, ujú. descubrir, tío, ¿sabes? ¿Tienes pensado algún país así en concreto que dices, ahora mismo dices, me llamaría a este? O de momento aún no lo tienes claro. Sí, lo tengo clarísimo. Es que todo eso lo tengo bastante, es que lo visualizo mucho. ¿Y se te puede preguntar Eh, cuál? O... sí, sí, sí. Asia, tío, la parte, no sé, me llama mucho la atención toda la zona de Asia, ¿sabes? Por cómo, no sé, la parte espiritual allí, cómo ellos todo lo, ¿sabes? Lo viven y demás, me llama mucho la Ujú, atención. Yo qué sé, Tailandia, toda esta parte de Tailandia, Vietnam, ¿sabes? No sé, Asia en ujú. Qué sí me bueno, qué llama bueno. mucho la atención, ¿sabes? Toda esa parte. Qué bueno. Pero para que veas Sí. cómo uno va cambiando es y va poniendo este trabajo que va llegando de forma natural. Que uno va pasando de primero querer ganar un ingreso extra, luego a ver si gano mis primeros 1.000 euritos, luego a ver si vivo de esto y luego ya a ver si me voy a otro país y luego ya pues lo que venga, ¿no? Las siguientes cosas nuevas que uno quiera. Que todo simplemente es trabajo y constancia, que esto lo Sí. comentábamos. Que yo te he visto varias veces, Pablo, jugar. Y que te pasa como a mí, no tienes un talento especial, que hay gente que dices, llegó a 200 sin estudiar, vale, sí, sí, es ese, ahí tienes al Messi del póker, muy bien, pero lo natural y lo que somos la mayoría de los mortales es gente o con algún talento pequeño de cara al póker, quiero decir, ¿no? O ninguno, que ha sido trabajo, constancia, lo que estábamos hablando, o sea, me mandabas tú
Me mandabas tú por el WhatsApp ayer, antes de ayer, ¿no? Cómo estabas viendo directo de Astur y estabas tomando notas. O sea, ya no solo las clases con tu profesor, sino también los directos y tomar las mías. Yo doy clases, o sea, las clases que yo doy de mental, que son muy avanzadas, son bastante avanzadas las que doy a vuestro grupo, muy, muy avanzadas, requieren curro. Y tú me mandas Sí, las fotos y tal, que tiene. Bueno, Pablo también ha sido alumno mío. Fijaos lo que valora también en Mental, ¿no? Que luego me contrató a mí aparte de lo que ya enseñaba yo al grupo de la escuela, y mandándome fotos con los apuntes de cómo ponía en práctica lo que se está enseñando. De esa forma pasa lo que acaba él de comentar. Ah, llevo 3 meses jodidos, de una racha, digamos, complicada, ¿no? Y decir, es que me siento súper bien porque estoy haciendo todo bien y sé que es cuestión de tiempo que las cosas salgan bien. Pues ahí está la clave. Trabajo, eh, constancia. Y así se llega a 50 ganadores en sí. un año. Dime, Pablo. Sí, que o te hundes, tío, o vas hacia arriba como la espuma. Al final, todo es Claro, cuestión de lo que hemos hablado, es cuestión de percepción, ¿sabes? Entonces, mm, siempre es visualizar cómo actuaría tu mejor versión, tío. Tu yo superior, cómo totalmente. actuaría en esta situación. Ujú. Entonces, ¿cómo actuaría? Estudiando mejor, siendo más eficiente, brindando de esta forma, mejorando la concentración. Entonces, el lamentarte en una situación en la que no te están saliendo las cosas no es algo negativo. Entonces, el tema de las malas rachas o el fracasar, realmente creo que si te frustras por fracasar es porque no has fracasado lo suficiente. Entonces, yo, por ejemplo, que he sentido mucha frustración es porque no habré fracasado lo suficiente, porque el que se acostumbra al fracaso sabe que es algo normal, es algo positivo, porque significa Ujú. que lo estás intentando. A lo mejor no Mm, será de esa forma, pero buscarás otra forma. Entonces, al final es verlo de esa forma, tío, el verlo como aprendizajes, porque no es otra que aprendizaje, ¿sabes? Porque es imposible. O buenísima. sea, Mm, si quieres ganar mucho en el póker, que yo te comento esto sin tener ni idea, que estoy en el proceso de aprender y que estoy en un sí, sí. LP50, que no soy nadie, pero es como, si quieres ganar mucho, tienes que estar dispuesto a perder mucho. O sea, es aceptar las dos partes, cien ¿sabes? por Entonces, 100%, 100%. Si quieres ganar 2.000 tienes que estar dispuesto a perder claro, 2.000. Es que es así, o sea, sí, es sí, que esa sí. es la clave. Y Buenísimo, tener buenísimo. tramos, y tener tramos muy duros. Tienes que aceptar de que te van a venir situaciones muy jodidas, porque es que es normal, es que es lo más normal del mundo. Ujú. Entonces, eh, luchar cada día, tío, o sea, prepararte para esa gran batalla. Al final, como que cada día el objetivo es preparar tu mente y todas tus áreas para que cuando llegue esa batalla, ¿sabes? Puedas afrontarla de la mejor forma, tío. Siempre prepararte para esa gran batalla, tío, ¿sabes? Para esa lucha. Es lo que decimos, como que cada día, me está quedando, me está gustando incluso más cómo está quedando esto, porque está siendo más como una charla que la anterior que hemos grabado. Al final es que como que cada día empiezas de cero, esto sí lo he dicho antes, pero Exacto. empezar de cero quiere decir que tú cada día tratas de dar el máximo de ti, dadas tus circunstancias, ojo, vas a tener días malos, sí, es natural, lo aceptas, las Mm. emociones malas también tienen su utilidad, ¿vale? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez que se me dé esta situación? Y así, un poquito cada día, un poquito, y un poquito, y un poquito. Y así pasas, unos en un año, otros en año y medio, que ojo, aquí somos realistas, cada persona tiene sus tiempos. Pablo se la ha currado de una manera que no es ni medio normal, es un animal, ¿vale? Se lo ha currado muy bien y continuamente está hablando con José, con Astur, conmigo, Sí, tal. Y eso acelera, aunque no tenga talento, pero todo ese trabajo, la mayoría de la gente le cuesta ponerlo, ¿vale? Es complicado que lo ponga. Pablo ha puesto mucho, mucho, mucho curro. Y ese 1% de sumar cada día lo ha hecho la mayor parte de los días, ¿vale? Por eso ha avanzado tan rápido, que esto es muy, muy, muy importante y lo veréis en su forma de hablar. Y es que se habrá visto, no sé si la pondré ahora después o antes, pero habréis visto la gráfica, esta que ha bajado, vamos, eran como 3.000 ciegas abajo o algo así, o sea, una mala racha y además que se nota, ¿no? Que te sale todo mal, que lo hablamos, de que me lo comentabas esto antes de grabar, de que si set over set, que si set sí, versus escalera, que si se la juegan a un agachote y le caen, todo esto, como una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y aquí le veis. ¿Tenéis dudas de que va a reventarla y que la única duda es eso, cuánto va a tardar en salir de eso? Porque tiene la mentalidad preparada para ello, esa es la clave. Y a ese respecto, Pablo, con que yo te conozco de hace mucho y sé cómo ha evolucionado tu mente, te hago como esta última pregunta, digamos ya personal tuya, digámoslo así, ¿no? mm, A ese yo de hace un añito, al Pablo, antes te he dicho a la gente, ¿vale? Al Pablo de hace un año, ¿qué le dirías, tío? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? O no recomendar, o también qué le dirías, tío. También, ¿sabes? Puedes ponerte lo profundo que quieras.
Qué buena, tío. ¿Qué le diría a Pablo de hace un año? Hace un año y medio, el que decíamos que era 2024, pero no, que era diciembre de Sí, 2023, sí, diciembre de ese, 2023. de por ahí, más o menos, sí. Sí, le diría, tío, eso, que tuviese paciencia, tío, o sea, porque la disciplina la tiene, ¿sabes? Le diría que tuviese la paciencia, que no tuviese prisas y que esto al final es una carrera de larga distancia, ¿sabes? Que al final no se pusiese ningún objetivo irreal de ningún stake en X plazo temporal, porque al final eso es muy irreal, ¿sabes? Es una ilusión. Entonces le diría eso, que ejecutase un buen plan, tío, que tuviese muy claro el propósito y que simplemente no tuviese prisa, tío, que disfrutase del jugar cada mano de la mejor forma, que disfrutase de esa quedada con los compañeros para estudiar, de la teoría de José, de cada clase, que se centrase lo que tú has comentado, en el día a día, porque cada día es un día cero, que no se anclase ni al pasado ni al futuro, no que no tuviese prisa, tío, porque al final ha sido lo que te comenté al principio, una de las cosas que a mí ha sido pues de mis principales errores, ¿no? Del sentir como que tenía que conseguirlo muy rápido y tener esas prisas y no disfrutas del proceso, porque al final estás continuamente pensando en lo siguiente, en lo siguiente, en lo siguiente, pero, tío, párate a pensar en el proceso, en el progreso que llevas, tío, y Ujú. que al final esto es un camino, pues, de décadas, tío, como en cualquier otra cosa en la vida, requiere de mucho tiempo y para que se materialice todo lo que quieres, tío. Entonces eso, no tuviese prisa, tío. Me gusta mucho eso, tío. Paciencia. Totalmente, me gusta mucho. O sea, yo aquí dos cosas que añadir. Bueno, ya, primero digo la última, claro. Por ejemplo, a mí me gusta como dividir como en lustros, ¿no? Como lustros son, ¿no? 5 años. Vamos, como Sí, dividir como en pequeños compartimentos de 5 años de, oye, dentro de 5 años, ¿qué tipo de cosas me gustaría conseguir, ¿no? Pero ¿qué dices tú? O sea, pones objetivos numéricos en el sentido de que no vayan tan vinculados a un resultado, está bien, por lo que hemos dicho, para evitar la ley de Parkinson, para no postergar cosas, etcétera, etcétera, mm, bien. Pero vincularte a ello, a vincularte a objetivos numéricos, es joderla. Primero porque siempre nos solemos flipar, o sea, nos solemos poner objetivos demasiado altos, sí, digámoslo así, ¿no? Y segundo porque si te vinculas con un resultado, em, y que además te estás pasando, digámoslo así, con ello, ¿no? Probablemente no llegue y al tener esa vinculación te vas a frustrar demasiado, que está bien frustrarse, a veces es necesaria la frustración, pero una frustración, digamos, sana, que te haga aprender, que te haga exigirte, digámoslo así, no una que te haga decaer, ir hacia abajo, digámoslo así. Y luego la otra parte es esa, ¿no? Es eso, disfrutar del proceso que nos han enseñado en la sociedad, por intereses de los demás arriba, claramente, ¿no? Que solamente se puede disfrutar de ponerte a ver series, de no hacer nada, de salir a tomarla y de todo esto, ¿no? Es que de tu trabajo y de tu propio crecimiento como persona se puede disfrutar también. Y esa es la clave que tenemos que entender. O sea, que uno dice, joder, pues, mira, a lo mejor algunos días no me apetecía ir al gimnasio, no me apetecía estudiar esto, pero lo he hecho y luego como que lo disfruto, pues como, joder, qué bien me siento, he hecho lo que sí, tocaba ese día cero de hoy, lo he hecho, lo he cumplido, tal. Disfrutar de cada uno de esos detalles, esa porque es. se disfruta, es que se disfruta de verdad, aunque nos hagan creer que no, se disfruta de verdad. A lo mejor primero tienes que ver algún pequeño resultadillo personal, no económico hablo, ¿eh? De alguna mejoría, como que te des ese empuje, vale, eso sí te lo Mm, compro. Pero es centrarte en eso. Que al final todo va a acabar siendo una consecuencia natural, todos los resultados positivos de estos pequeños cambios de cada día. Esa es la clave que digamos, yo creo que hay que entender. Eso es lo que, por ejemplo, a mí yo de hace un año es lo que yo le diría personalmente, que va muy alineado, sí. efectivamente, con lo que ha dicho tú, Pablo. Y Y bueno, le, dime, dime, dime. no, Dale, le dale. comenté. Otra cosa que se me acaba de ocurrir que lo veo clave, que también Ujú. me lo diría, Sí. sería, tío, que no le diese demasiada importancia, tío, a los errores, tío. O sea, me refiero, me explico, que se perdonase, tío. Que, se, que, Mm, que no le diese demasiado peso, que, tío, que si fracasa temporalmente en alguna situación o si comete X errores, que, tío, no le diese demasiada importancia, que no se anclase demasiado. Simplemente no pasa nada. Forma parte del proceso esos errores y esos fracasos temporales. Tienen que estar ahí. Entonces, eso también es muy importante, la aceptación, tío. Esa aceptación sí, totalmente. de esos errores, tío.
y de esos fracasos temporales, diría. Ujú. A ver, es que el que no comete errores precisamente es ese que se queda tirado en el sofá viendo Netflix. Claro, Eso es lo primero que tendréis que entender. Progreso sin errores no va de la mano, o sea, son exacto. obligatorios, porque esos errores son los que te hacen aprender a cómo hacerlo un poquito mejor la próxima vez. Ni más ni menos, ahí es donde está la clave. Y bueno, por último que se me olvida, otra vez se me olvida, Pablo, el momento spam, pero en el que te dejo expandirte, lo mismo nos insultas y nos pones verdes, pero em, No, ya es hombre, no, eso, o hombre. sea, ¿qué tal tú? No, pero ya te pregunto en serio y tú expláyate como tú quieras, ¿eh? O sea, aquí 100% libre. Em, ¿Tú qué tal en cuanto a la escuela? ¿Cómo te has sentido? Si te ha gustado, si lo recomendarías, pero de forma sincera, ¿sabes? Quiero que sueltes lo que te venga. Aquí sin edición y a pelo, ya dices, hijos de puta. Cabronazo. Sí, sí. No, pero ya en serio, ¿qué, Sí, qué le dirías a la gente? sí, desde el principio yo confié plenamente y ciegamente en José, ¿no? En su formación. Eso hay que Por lo que, decirlo. Todo lo primero claro, fue de José, que no lo he dicho yo sí, así, aunque lo has comentado, pero todo lo primero fue de José. O sea, de Astur, vamos, quiero decir, para quien le sí, conozca por sí, Astur. Todo lo primero fue con él. O sea, la escuela lleva abierta desde octubre. Empezó con José con Astur antes, Pablo. claro. Importante eso. Entonces, esa primera parte a mí lo que me transmitió de primera, brutal, ¿sabes? Y, bueno, la formación, el actual, tío, pues al final me está ayudando muchísimo, tío, a conocerme por dentro, tío, gracias al trabajo que haces tú y sobre todo a ser sí, a ser un mejor atleta, que es con lo que yo me vinculo, es con lo que yo me identifico, a ser un mejor atleta. Y por una parte con todo el trabajo que pone Ose, que es brutal, con la parte de la teoría, tío, que es lo que te digo, que lo explica súper bien, lo explica súper ameno, tío, y que al final cada uno, tío, no hay que copiar, ¿sabes? Eso también es importante. El hecho de Ujú, Ose todo lo explica muy ameno, muy detallado, no tienes que enredar con el solver porque él como que te da las explotaciones, te lo da todo perfecto. Pero claro, una vez tú lo comprendes, lo importante no es copiarlo, sino comprender la lógica de por qué él hace eso y aplicarlo a tu forma de ser como jugador, ¿no? Hay personas que serán más agresivas, otras que serán más pasivas. Eso también es importante, no copiar, ¿sabes? Pero José al final te lo da todo muy mascado y muy individualizado, ¿sabes? Eso es muy importante. Así que por esa parte brutal, y después la tuya. Entonces, como que se crea una sinergia entre las dos partes, tío, que hace una escuela muy sólida y también los compañeros, tío, también la implicación y el grupo, tío, las clases, así que es que es en muy buen general, tío, grupo. bastante contento, sí, sí, sí. Muy buen Se grupo, crean además. buenos, sí, sí, Ha salido muy buen grupo. Digamos, esto ya, aunque bueno, o sea, aunque sea como tirar flores encima, sí es verdad que eso es un poco lo que nos dicen que es como nuestro fuerte, lo de como empatizar, ¿sabes? Con el alumno, en el sentido de cómo es la personalidad del alumno, digámoslo así, ¿no? Y darle como las enseñanzas también adaptadas a ello, porque luego cada uno tenéis vuestras circunstancias particulares. Que claro, esto es muy clave. Yo siempre digo que un buen coach, uno bueno de verdad, o sea, no da unas reglas generales, digámoslo así, para todo el mundo y fuera. No, no, no. O sea, sí, hay unos puntos básicos, ¿vale? Sí, que esos son los mismos, pero luego hay recomendaciones o cosas que hacer, ¿no? A cada alumno, a cada persona, en base precisamente eso, ¿no? A su personalidad, que eso me parece muy, muy clave. Y esa es la clave de un servicio más personalizado e intensivo de una escuela. Esa es la distinción. claro. Pues, Pablo, aunque haya habido la Sí, sí. cagada anterior por mi parte de no grabar bien las cosas, honestamente, muy a gusto, muy a gusto Sí, 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 sí. contigo, o sea, más modo charla. Ha costado esos primeros 5 minutos que estamos los dos un poco rayados de joder, que lo hemos Sí, grabado mal, sí, pero sí. muy bien, Claro. ¿sabes? Un gusto, de verdad. Te agradezco que hayas venido, que te hayas ofrecido tú también a eso, ¿no? A hacer esta entrevista, ¿no? Y tenerte como alumno, por supuesto, un gusto. Y nada, espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo, porque de verdad, súper a gusto, un gusto tenerte como alumno, entrevistarte y como todo, tío. Brutal, tío. Sí, sí, muy buena charla, tío. Así que nada, un Venga, abrazo un para saludo, todos tío. Un y abrazo, nos tío, a vemos. todos. Sí, sí. Chao.